Vamos a tratar de desmenuzar, así, como si nos pusiéramos a cocinar una falda, así, desmenuzarla. Señoras y señores, el tema del TEMEC. Porque me gustaría que todos pudiéramos, no importa qué nos dediquemos, no importa si somos alguien de limpieza, si somos un periodista, si somos un taxista, si somos un trailero, si somos un escolta, si somos un contador, si es un ingeniero, si es un médico, si es quien sea, ama de casa, quien sea, tenemos que entender esto muy bien. Porque aunque tú no lo creas, sí nos puede repercutir importantemente en nuestro bolsillo. Importantemente. Entonces vamos tratando de digerir para dónde va a jalar esto. ¿De acuerdo? Daina Santos, qué gusto. Siempre es un gusto. Gracias por estar aquí. Picudísima, asesora de comercio internacional con especialidad en tráfico y tramitación de mercancías. Maestro Mario Valencia, igual, picudazo, abogado especialista en comercio exterior y derecho aduanero. A ver. Se reunieron principios de julio los 3 países vía virtual. Básicamente Washington dice, esténse, no nos interesa como Estados Unidos firmar con México y con Canadá 16 años más. Queremos 10 años y revisarlo cada año. ¿Eso es correcto, Daina? Bueno, en la estructura del tratado, el único tratado que tiene vigencia es el TEMEC. De todos los tratados que tenemos, es el único que se firmó con vigencia a partir de que se renegoció del Telecán al TEMEC. Entonces, esto que está sucediendo ahorita era algo que tenía que pasar. Se tenía que corroborar si continuaban en el tratado y cómo continuaban. Efectivamente, ellos ya no van a renovar, sin embargo, todavía nos quedan 10 años de tratado. Se tienen que hacer las revisiones anuales, las cuales no se habían hecho hasta llegar a este punto, que era la fecha designada para hacer la revisión. Entonces, como lo explicaba Marcelo Ebrard, cada año se tienen que hacer revisiones y se tienen que ir bajando paulatinamente porque cada revisión debe de tener un beneficio en arreglar algo. Entonces, ¿está bien? Sí. Una de las cosas que van a revisar, seguridad, tecnología, o sea, a la par tenemos un tratado, un acuerdo global con la Comunidad Europea que también ya se revisó, solo que no tiene ese peso de estarnos como tal persuadiendo o haciéndonos sentir presionados como país. Es un acuerdo que también se renegoció o se tuvo una actualización y enfocada en muchos temas que también son tecnología, seguridad, temas de digitalización. Entonces, ¿es buena la revisión? Sí es buena. No hay que perder de vista que nosotros no solo le vendemos a Estados Unidos, nosotros fabricamos con Estados Unidos, o sea, tenemos una integración económica muy fuerte con Estados Unidos en esa parte. Pues sí, pero del 2025 a ahora se han perdido 100,000 empleos en el tema automotriz. Entonces, pues está bueno que le hagamos coches a Estados Unidos, pero, no. Pero Estados Unidos demuestra que puede hacer sus propios coches. Claro, y derivado a eso viene mucha falta de empleo. Porque desgraciadamente el 80% de nuestras exportaciones son manufactura, mano de obra. A ver, ¿qué significa vigencia en el TEMEC? ¿Qué significa que lo que dijiste, Daina, que todos los demás tratados no tienen vigencia? Este sí la tenía y ahora ya se la quitaron. Digo, como tal, Fernanda, la vigencia del TEMEC sigue intocada. La realidad es que el tratado estaba previsto para durar hasta 2036, va a seguir durando hasta 2036. Lo único que sucedió es que Estados Unidos decidió que la extensión por 16 años más automática, si los 3 países se hubieran puesto de acuerdo, esa es la que se puso en pausa y cada año van a revisar. Eso no quiere decir que en cualquier momento durante esas revisiones Estados Unidos no pueda aceptar que ya está de acuerdo con los ajustes o términos que ya referenciaba Daina que se puedan hacer y en ese momento decir, a partir de ahora extendemos 16 años más. Pero bueno, contestando tu pregunta, vigencia quiere decir, imaginemos un contrato. Tú rentas tu casa y dices, le voy a rentar por 1 año. Eso quiere decir que al año tú tienes derecho de extender o renovar ese contrato o darlo por terminado.
Normalmente los tratados, como bien mencionaba Daina, no tienen esta vigencia justamente porque lo que buscas es que las reglas del juego se mantengan, digamos que constantes y en conocimiento de todos para que al final del día los inversionistas, los consumidores sepan cuál es el panorama con el cual van a jugar. Aquí siempre supimos que en el 2036 podía o no terminar el tratado. Idealmente no, pero podría darse el caso, ¿no? A ver, dice Roberto. Fer, aguas. Marcelo utiliza tecnicismos engañosos. Por favor, checa la diferencia entre inversión fija, que es lo que Marcelo presume, y la otra que es inversión directa, que son nuevas empresas llegando, invirtiendo en México. A ver, explícanos cuál es la diferencia de una inversión fija y una inversión directa. Inversión fija podemos decirla aquellas empresas que ya están constituidas en México, con negocios en México establecidos, como bien mencionaban ya ustedes, la industria automotriz. Okay. La planta de Ford de Saltillo. Esa ya está ahí. Y es una inversión fija porque si bien pudiera darse el caso, y de hecho una de las medidas del presidente Trump era tratar de buscar que sucediera, todos supimos que Ford dijo, a mí cerrar esa planta y moverla a Estados Unidos me cuesta un dinero que no estoy dispuesto a hacer y un tiempo que no estoy dispuesto a tomar. Entonces, esa es una inversión que ya está en México y es complicado cerrar esa inversión para llevársela a Estados Unidos, a Canadá o cualquier otro país. Y la inversión directa es la que uno atrae con las reglas del juego o la certeza jurídica que hoy México debe de tener y que es la que, en todo caso, por ejemplo, déjenme decirlo, incluso el mismo Ford puede decir, sí, yo soy una inversión fija en México, pero tenía pensado abrir 2 plantas más. Esta se volvería una inversión directa. Pero a ver, entonces brincamos, todos los que estamos tratando de entender el tema, brincamos a, ¿qué dijiste, jurídica? Certeza jurídica. Certeza jurídica. Fíjate además qué bonita palabra. Certeza jurídica. ¿La tenemos en México? No la tenemos. ¿Por qué? Por la reforma de acordeón. Básicamente, entonces no la tenemos. Entonces, ya Estados Unidos le echó varios comentarios a México de que pongan orden con sus jueces, con sus ministerios, con sus ministros, con sus magistrados, con la madre del muerto, y no ha hecho caso. Esa reforma, yo hablé hace 15 días de este tema y dije, se puede echar para atrás. Sí, claro. ¿De acuerdo? Claro. Porque si no, pues no va a haber certeza jurídica. Entonces, ¿dónde estamos parados ahí? Ahí a lo mejor me gustaría hacer una precisión. Certeza jurídica, podrían gustarnos o no las reglas, pero yo creo que certeza jurídica hoy en México hay. Porque sabemos cómo se reformó la Constitución. Le pelé los ojos así como de ¿qué dijo? A ver, explícate por favor, Mario. Digamos que certeza jurídica es un concepto relacionado a tener o no reglas claras y fijas en un conjunto de normas que pueden o no moverse de forma fácil. Aquí estamos hablando de una reforma constitucional, que si bien, como bien mencionas, se puede echar para atrás, hoy hay una reforma en Constitución que es complicado modificarla. Entonces, puedes decir que hoy tengo certeza jurídica porque sé cuáles son las reglas del juego. Pueden o no gustarme. Mientras que creo que el concepto más referido o más atinado a lo que tú mencionabas es estabilidad regulatoria. Esa es la que sí puedo pensar que ya no es tan clara con una revisión anual del TEMEC, porque yo no sé si en un año las reglas que hoy tengo van a seguir siendo esas reglas. A ver, a mí nada más me pueden... lo voy a poner en el ejemplo de una pareja. Vamos revisando tú y yo, vieja, nuestro contrato cada año. ¿Estamos? Vamos viendo si nos queremos, si me cuestas mucho dinero, me cuestas poco, cuánto inviertes, cuánto cuestas, cuánto... Y vemos si renovamos votos. Qué mentada incertidumbre cada año. Correcto. Perdónenme. Finalmente es una presión y creo que lo sabíamos. Yo pongo el ejemplo común y a lo mejor muy corriente. Yo mando al cuerno al fulano. Claro, o sea, pero nosotros no los podemos mandar al cuerno. Exacto, pero ya nos había pasado, Fernanda. O sea, ya en la negociación que fue del Telecan al TEMEC ya sabíamos lo que venía y nos quedamos dormidos. Yo lo pongo ahorita que está en tendencia el Mundial. Sabíamos 3 años atrás que iba a ser el Mundial aquí en México y un mes antes estaban pintando, haciendo. Y pasa lo mismo ahorita.
Ahorita ya sabíamos que esta fecha iba a llegar y las empresas se debieron de haber preparado con valor agregado, la manufactura con un valor agregado, porque el valor que tiene, que es mano de obra barata, ya no es una garantía. Entonces necesitamos darle un valor agregado como empresas. O sea, y voltear a otros mercados, claro, o sea, tenemos una dependencia de Estados Unidos fortísima, pero eso no quiere decir que no podamos voltear a otros mercados, ya con la infraestructura que tenemos. O sea, Francia también elabora aquí, usa la manufactura de aquí de México. O sea, entonces tenemos acuerdos globales, pero seguimos caminando al son que nos toca Estados Unidos. En específico Donald Trump, es una estratega. Por eso. Entonces, bueno, y no hemos hablado que de aquí a los 10 años que nos pone Washington o el trompudo, pues pueda el trompudo ya no estar, ¿no? Correcto. Porque va a haber cambios de administración. Si la regla electoral de democracia lo indica, que no hagan trampa, ¿verdad? Y que no haya acordeones también ahí. En el caso de México, ¿quiénes serán los futuros líderes de Canadá, Estados Unidos y México? Déjenme ir a anuncios QTF y regresamos con nuestro dinero, con nuestro bolsillo, con el desliz del dólar, con cuánto va a costar las cosas. Porque ahorita, de López Obrador a hoy, el aumento del costo de las cosas va arriba de 300%. Nada más lo dejo tarea. Y eso lo sabes tú y yo, que compramos la comida, pagamos las escuelas, doctores, Madre del Muerto. Es impensable. QTF. Imagen. Los fanáticos del ahorro celebran el 3x2 en todos los cereales, barras y avenas. En la... 19 de julio termina el Mundial. 20 de julio se sientan a negociar México y Estados Unidos. ¿Es correcto? Correcto. Hablando del TEMEC. Es correcto. Bien. ¿Cuáles van a ser esas primeras negociaciones? Lo que tú decías, el tema automotriz. El tema de seguridad. ¿De seguridad? Sí. El tema digital, el tema de reglas de origen. Básicamente es lo que más se va a negociar ahorita. Es decir, en temas de seguridad, pues ya sabemos qué información tiene Estados Unidos sobre los narcogobernantes. Seguramente vendrá por ellos. Y es que es la realidad. O sea, si ¿O nosotros... se entregarán? ¿No? Claro, o sea, si lo vemos del lado interno de nuestro país y lo platicábamos en alguna otra ocasión, tenemos un plan México muy ambicioso que podría ayudarnos bastante, pero finalmente el país está secuestrado. Entonces, eso también limita bastante a que las empresas puedan crecer o algunos sectores, ¿no? El agrícola, por ejemplo, que podría ser uno de los sectores que podríamos explotar bastante, porque no estamos exportando mano de obra, estamos exportando producto mexicano fabricado, bueno, en este caso producido en México, que lleva un valor agregado grandísimo, ¿no? Fíjate, qué bien, Fer, gracias por tocar este tema. Soy Flor Cárdenas de Toluca. Con eso, Fer, de que estamos con los ojos en el Mundial, es que por eso toqué este tema y el lunes. Fer, con eso de que estamos con los ojos en el Mundial, yo ya no entendí. ¿Entonces cancelaron el TEMEC? No. La respuesta directa es no. El TEMEC sigue vigente, sigue válido como lo teníamos. Lo único que sucedió es que su mecanismo de revisión y de permanencia es el que se cambió. Ahora, cada año pueden haber reglas nuevas, pueden no haber reglas nuevas. ¿Qué certidumbre le da eso a un país? Es correcto. Pero digamos que la discusión no es si el TEMEC sigue o no, sino cuánto más nos va a durar después del 36 y cada año qué reglas o revisiones se pueden o no se pueden hacer. Miren, los contratos, las vigencias, los compromisos, tienen eso, compromiso y responsabilidad. Yo puse el tarado ejemplo de la pareja. Ya me veo cada julio de cada año revisando que si quiero con él o no quiero con él. A ver, no. Compromiso y responsabilidad. Aquí hay una familia. Así lo digo. Aquí hay un país.
O sea, tú no puedes estar bajo los intestinos de Donald Trump. ¿Por qué estamos permitiendo eso? ¿No nos queda de otra? Yo no me atreveré a decir que no nos queda de otra como país. Creo que la dependencia y la integración que tenemos con el bloque Norteamérica sí hace que México esté en una posición más compleja, pero a la vez yo creo que también es bien importante que tomemos en cuenta que a pesar de los empujes y presiones de Donald Trump, la realidad es que Norteamérica no es Estados Unidos, no es Canadá, ni es México. Es un bloque, es una región y como tal, solito el TEMEC representa una tercera parte del comercio mundial. Ese es el tamaño y la fuerza del tratado. Sí, y a lo mejor aquí me estoy adelantando, pero conociendo la forma en la que han estado haciendo las negociaciones, la forma de presión del presidente de Estados Unidos, pudiera ser el caso, y no me gustaría para nada que el gobierno mexicano se confía que esa es la estrategia, pero pudiera ser el caso que esto es una medida de presión, porque hay que recordar que al ser un tratado, también el Congreso de Estados Unidos tiene algo que decir al respecto. Entonces, denunciar un tratado, si bien es la posibilidad o facultad del Ejecutivo, tiene que tener el respaldo del Congreso norteamericano, como en México podría darse el caso. Y de nuevo, nada más con hablar de números y la presión económica que esto puede generar en los tres países, no necesariamente creo que debamos de entender o pensar que esto quiere decir que el TEMEC va hacia su fin, sino que es una medida de presión para hacer ciertos ajustes que también es una realidad. Estados Unidos considera que son necesarios para su economía. Sergio Ibáñez de Durango, me robaste la pregunta. Básicamente iba yo con esa. Pero creo que tú haces hasta todavía mejor la pregunta, Sergio Ibáñez. ¿Y no tenemos con quién más hacer otros tratados de libre comercio? Ya los tenemos. Exacto, porque parece que solo queremos con los gringos. Aquí cabría la pregunta, ahora yo sumo también a tu pregunta, Sergio, ¿qué pasa entre México y China? Bueno, ¿cuánto hay de tratado entre ambos países? Tratado no tenemos un tratado comercial con ellos, pero nuestra dependencia en muchas cosas es grande. Desgraciadamente no solo con México, sino con otros países, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, son dependientes de mucha manufactura también china. Sin embargo, algo que decías antes de que fuéramos al corte comercial era cómo pasa en nuestros bolsillos. A ver, y cuéntanos. yo creo que aquí el tema somos nosotros como consumidores, nosotros como empresas, porque hemos visto la tendencia, lo decía muy bien, colega, en el tema de la presión. Si bien Estados Unidos hubiera querido salir del tratado, era el momento en el que no nos amenazaba y salía, porque también se puede hacer. Sin embargo, eso se ha ido aplazando y se ha ido aplazando con el me voy a salir, ya no quiero, te voy a subir los aranceles, y entonces las empresas siguen dependientes. Me queda claro que muchas empresas se formaron enfocadas a Estados Unidos, la logística, pero yo te hablo de nosotros como población, desde los estudiantes de comercio, negocios internacionales que siguen haciendo sus proyectos hacia Estados Unidos, cuando podrían ya estarlos direccionando Panamá, Europa. Tenemos un acuerdo global con Europa, o sea, son 27 países, una comunidad europea que tiene la capacidad económica, tiene sus problemas también porque ellos dictan precio, pero nada que no se pueda solucionar o atender como tal. O utilizar, Fernanda. Dice Irma Duarte de California, Fer, mi papá tiene limones en Michoacán. ¿Cómo le puede afectar esto? Bueno, ahí creo que el producto agrícola específicamente, o la agroindustria hacia Estados Unidos, se puede ver sumamente afectada, pero a la vez considero que no es de los sectores que más está buscando frenar Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está muy enfocado en sectores que ellos consideran estratégicos, como puede ser evidentemente la automotriz, y de ahí todo el panorama que siempre escuchamos de la automotriz. Uno que yo adicionaría es tecnología. Para ellos es sumamente importante controlar quiénes invierten y cómo se invierte en México en sectores tecnológicos, principalmente aquellos bienes duales que pueden ser utilizados para recabar información personal, para procesar datos. Ese tipo de informaciones, ese tipo de sectores para Estados Unidos van a ser indispensables. Entonces, no necesariamente veo un panorama negativo o adverso hacia el sector agroindustrial,
porque al final del día la realidad es que Estados Unidos tiene una dependencia alta de la mano de obra barata, como ya mencionaba mi colega, pero también del producto agroindustrial de México. Entonces, y ese pega directo en el bolsillo del consumidor americano. Entonces, muy probablemente también pueda haber una presión distinta. A ver. En el tema específico de los limones, ¿no? Pues ahí te va en el tema específico de la industria automotriz. De todos los que estamos en torno a, ¿qué tal, Fernanda? Supongamos que somos los 120 millones de mexicanos, ¿ok? Ahorita, al unísono, escuchando. Ajá. 20 millones de personas serían impactados en su economía, en el bolsillo, por el tema automotriz. Por si sube de precio, por si no nos mandan, por si suben los aranceles, porque entonces estás hablando que pues es muchísima gente. Claro. Tenemos mucha dependencia. Se acaban de quitar a 100,000 personas de la industria automotriz. Impacta el bolsillo. Estoy hablando de los directos, ¿eh? Sí, empleo directo. No, empleo directo. 20 millones de fulanos y fulanas. Ajá, de los cuales 3.5 millones más de empleos indirectos. Estás hablando de 24 millones de personas. ¿Cómo no va a tener eso un impacto? Y luego, perdónenme, pero llegas a comprar la comida y dices, ¿qué? Oye, pues ¿qué pedí tú? ¡Qué barbaridad! Ha subido 300% el costo de vivir. 300%. A un empleado de un amigo mío lo mordió un perro. Imposible. Y es un tipo que es arquitecto y que tiene que pagar pero a fuerza el seguro social, que es carísimo. No había vacunas antirrábicas. No había, ¿eh? Además de invertir en el seguro social para su empleado, tuvo que ir a la parte privada a pagar la mentada vacuna. ¿Y entonces? Claro, es que en el gasto público, por ejemplo, las vacunas fueron a las que les reducieron un porcentaje muy grande para las vacunas en México. Por supuesto. Entonces, pues realmente, como bien lo decías, la inflación, cómo afecta a nuestros bolsillos, es que estamos distraídos como población, Fernanda. Estamos muy distraídos Pues en es el lo que tema. Dice la señora de Toluca. Claro, en el tema de decir, es que eso no es de mi área. O sea, el comercio nos afecta a todos. O sea, todos vivimos con comercio. Decimos los que estamos en este medio. El comercio mueve al mundo y por supuesto, o sea, mercados, todo lo que vemos a nuestro alrededor lleva un intercambio comercial. No, y además, espérense tantito, ya no nos va a dar tiempo. Pero hay una cosa que se llama migración forzada. Les pongo el ejemplo del pueblo de Chiapas. 3,000 habitantes del pueblo que fueron amenazados por el crimen organizado agarraron sus chivas y se fueron. Los 3,000. Yo nunca había dado la nota de un éxodo, de una salida de 3,000 personas de un pueblo, porque los amenazaron con matarlos. Entonces, imagínate el panorama de seguridad. Imagínate el panorama insalubre de no tener acceso a la salud. Imagínate el panorama de falta de educación y captación de crimen organizado. Todo eso mételo en una licuadora. ¿Sales corriendo? Pues ¿para dónde le jalas? Pues claro, viene la migración. Severas migraciones forzadas. Porque, pues acuérdense la famosa frase de tomates y no personas. Porque ya no nos compraban los tomates por el crimen organizado y entonces se iban las personas. Y sigue así, ¿eh? Quien quiere exportar tiene que pedir permiso primero al crimen organizado. Entonces Estados Unidos decía, no, échanos tomates, no personas. Sí. Pero si lo que se sigue yendo son las personas. Las personas. Y por eso es, creo, bien interesante el sí separar o distinguir la discusión entre dónde está jurídicamente el mensaje enviado por Estados Unidos, que si bien tiene un impacto, evidentemente... atrapa a tu gente ratera, narcogobernantes, atrápalos. La realidad es, no tiene... O sea, México sigue teniendo sus problemas internos que siempre ha tenido. O sea, la declaración de Estados Unidos puede o no tener que ver con eso, pero jurídicamente el TEMEC no se está viendo afectado tanto por una decisión o postura de Estados Unidos como por
postura de Estados Unidos que refleja un disgusto hacia lo que sucede probablemente internamente, ¿no? Pero no está. Mario Valencia, gracias. Daina Santos, gracias.